Amén. Es una pregunta, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Quiero que me den sus ideas. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Loraje, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Porque es la palabra de Dios, es la que nos guía. Es como cuando una gente lee un libro de cómo armar un mueble. Tú tienes que tener el manual, entonces el manual de nuestra vida es la Biblia. Amén. Yo diría que la Biblia es una de las herramientas más importantes que nos ayudan a conocer a Dios, a conocerlo, a saber quién es Dios, a saber cómo actúa Dios. Y es sumamente importante porque a través de ella vamos a aprender de nuestro Dios. Y también están los mandamientos que Dios quiere que nosotros como sus hijos apliquemos a nuestra vida. Entonces, si no la leemos, si no aprendemos de ella, Bien. La Biblia para mí es un instructivo que nos moldea de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y a través de la Biblia podemos conocer a Dios y también la verdad. Amén, muy bien. Es una buena pregunta, porque es importante estudiar la Biblia, y es una pregunta directa también. Por lo tanto, merece una respuesta directa como la que ustedes dieron, ¿verdad? Que todas son válidas. La Biblia, el origen único y absoluto de la autoridad divina, nos informará sobre la mente de Dios y su voluntad para nuestra vida. O sea que lo que ustedes dijeron anda por ahí. El origen único y absoluto de la autoridad divina nos informará sobre la mente de Dios y su voluntad para con nosotros. Quiero que abran su Biblia en 2 Timoteo 3, 16 y 17. O sea, la razón para estudiar la Biblia, bueno, el origen único y absoluto de la autoridad divina y la mente de Dios y su voluntad para nosotros nos lo informa la Biblia. Amén. Lo que ustedes dijeron con otra palabra. Bien. ¿Quién me lee? Timoteo 3. 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eso lo dice todo. Las cualidades de la palabra de Dios, de la Biblia. Podemos hacer un estudio informativo de la Biblia y podemos usar alguna frase de la palabra. Por ejemplo, que es infalible en su totalidad. Es inerrante. Inerrante es libre de errores. En todas sus secciones y en todas sus partes, libre de errores. Está completa. Es autoritativa y final. Es totalmente suficiente para nuestras necesidades, y vuelvo rápido como lo dicen. Totalmente suficiente para nuestras necesidades. Logra lo que nos promete. Y nos provee la seguridad de nuestra salvación. ¿Cogieron el listado completo? Lo repito. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mojado, con el puerto. Ponte ahí que yo estoy mojado, después la mojo ahí. ¿Lo cogieron todos? Sí. Estamos hablando de unas cuantas palabras como estudio informativo. Presentamos esta palabra para ver cuáles se adaptan a ciertos versículos que vamos a citar después. Las palabras son, y la Biblia es infalible en su totalidad.
infalible en su totalidad. El tema es por qué es importante estudiar la Biblia. Ellos dijeron varias razones, que es la palabra de Dios, que conocemos su voluntad, y todas son absolutas, correctas. Y nosotros dijimos que la Biblia es el origen único y absoluto de la autoridad divina y nos va a informar sobre la mente de Dios y su voluntad para con nosotros. Esa es la razón suficiente para estudiar la Biblia. Leímos 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, cualidades. La Biblia es infalible en su totalidad, es inerrante, es decir, libre de errores, en sus sesiones y en sus partes libre de errores, está completa, es autoritativa y final, es totalmente suficiente para nuestras necesidades, logra lo que nos promete, y nos provee la seguridad de nuestra salvación. Vamos a ver. No noten el versículo, ustedes noten la cita, Apocalipsis 22, 18 y 19, porque si no, no acabaremos nunca. Ustedes después dejen el espacio y lo ponen. A ver, ¿con cuál es esa cualidad ustedes creen? Apocalipsis, ¿qué? 22, 18 y 19. ¿Con cuáles de esas cualidades este versículo se adapta? Apocalipsis 22, versículos 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuál le pega de todo lo que yo le dije? Autoritativa y al final. Exactamente. Es autoritativa, no inventes con eso, ¿verdad? Y cuando Dios dice que Jesucristo viene pronto, eso es final y no hay ninguno que viene que no, quizá no venga, que no, palabra de Dios que se va a cumplir. Entonces ya saben, ese versículo le pega autoritativa y final. Juan 8, 47 y 20, 31. Voy a leer primero 8, 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Y ese. Busquen su escritura, lo que ustedes escribieron, a ver cuál ustedes creen que le pega. 8:43. No, y te lo voy a leer de nuevo. Ok. 8:47, se lo va a leer despacio. 8:47. El que es de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Le estaba hablando a los fariseos. ¿Cuál ustedes creen que más se adapta? Repítela, por favor. ¿Cuál?
O sea, pueden ser dos, pueden ser tres, yo puedo decir, tú puedes Totalmente decir. suficiente, pero El que es de Dios, el que es de Dios, totalmente suficiente para nosotros. la palabra de Dios oye. Eso es lo que eso es lo que nos corresponde a nosotros. Por esto no lo oigo a vosotros porque no soy de Dios, los fariseos. Yo creo que la totalmente suficiente para la persona. Exactamente, la quinta. Yo te dice así. Oye, digan eso. Yo le hice así a todos. Y el 20:31 dice, óigalo bien, lo voy a leer despacio, chino. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La tercera está completa. Yo también creo que logra lo que nos promete y la última. La última, ¿verdad? Sí. A mí me gusta más la última, pero ustedes pongan lo que ustedes crean ahí en su cosa. A mí me gusta la última, Hola. porque la seguridad de salvación nos la da Él. Bien. ¿Cuál fue que ustedes dijeron además de esa? Yo dije fue La última. la última. ¿Tú dijiste cuál? Oye, No, porque no importa. ya que me dijo. No se puede atrás. No, ya, se fue por un lado. También puede ser es totalmente suficiente para nuestras necesidades, pero esta es más directa la última, porque habla de salvación. Seguimos entonces. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. 119. Sí. A mí es completo. Hola. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La 4. Es autoritativa. Autoritativa y final. Sí, sí. También yo pongo el 3 que está completa ahí, de refilón. Mira, pero me gusta el 4. Ese fue el Salmo 119, 89. Salmo 19, 7. Oído. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio al sencillo. Cuando dice la ley de Jehová se refiere a la palabra. Cuando dice el testimonio de Jehová se refiere a la palabra. Yo pienso que es inerrante. ¿Cuál? Que es inerrante. Y a mí me gusta la primera también. Que es inerrante, ¿verdad? Es inefable su Y totalidad. que es infalible. Infalible su totalidad. Ok, La dos. ok. Y volvemos a 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es? Esa es, logra lo que nos promete, es completa, autoritaria y final. Es que lo dice todo ese versículo. Ese versículo lo dice todo. Logra lo que nos promete. Todos están pedidos. Nos provee la seguridad de nuestra salvación a fin de prepararnos para... ¿Tú ves? Está muy bueno. Bien, estamos cogiendo la idea. Muy bien. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Autoritaria y final. ¿Cómo dice el final? Todo lo que nos promete. Todo lo que nos promete. Está Lo bien. promete. Están de acuerdo todos en eso. Todos estamos de acuerdo cuando el Señor nos va a dar. Pero cuando Él nos pide, que vemos ahí. Pide, pide. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Es el escudo a los que en Él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 13, 30.6. ¿Cuáles son?
Es limpia, yo diría que es infalible. Está completa, nos dice que no añadamos nada. Suficiente para nosotros, logra lo que nos promete. Logra lo que nos promete. Sí, perfecto, muy bien. Se encontró también. Muy bien. Entonces, hablamos de que ignorancia quiere decir libre de error. Infalible es que nunca falla en su propósito. Suficiente, la Biblia contiene toda la información necesaria para la vida cristiana. Toda la información necesaria para la vida cristiana, ese es el concepto de suficiencia en esa cita de la palabra de Dios. Amén. Autoridad. La Biblia tiene el derecho para dictar credos y acciones. O sea, la doctrina es la palabra de Dios, no es el hombre. Amén. El beneficio de conocer la palabra de Dios, en la Biblia sigue siendo la única fuente de divina revelación y poder que lo puede sostener en su camino con Dios. Lo sostiene. Oigan esta promesa que hace Dios en las Escrituras acerca de la Escritura. La Biblia es la fuente de la verdad. Anoten la verdad. Y pongan un paréntesis, pongan Juan 17:17. Y después ustedes lo ponen, dejen 3 líneas. Dice, Es la fuente de la verdad. santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. Ven, ustedes lo ponen y después lo llenan en su casa. Déjenle 3 líneas. La Biblia es la fuente de la bendición de Dios. Ahí dejen 3 líneas otra vez. Lucas 11:28. Y dice, y él dijo, Jesús, antes bienaventurado, el original es bendecido. Porque esa palabra bienaventurado como que se presta para que uno interprete otra cosa, como una aventura, no es bendecido. A los amigos no les gusta esa palabra. A los judíos no les gusta. Bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, que fuente de bendición. Victoria. Ustedes han visto a alguien que tenga victoria. Dicen en ajedrez que la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, alguien puede tener victoria si no sabe cómo atacar, ni tiene con qué atacar. Tú lo que vas a un puchimbá. ¿Sabes lo que es puchimbá? El saco que usan los boxeadores que es pim, pum, pim, pum, pim, y él no tira. Nada más aguanta. Todo el tiempo con la mano abajo. Entonces, Efesios 6:17 dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está hablando de la armadura de Dios. Se cita todas las cosas que son defensivas, el yelmo, la coraza, la sandalia. Y después dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acuérdense que cuando Jesús fue tentado por Satanás, la cual le dijo, escrito está. Que es la espada del Espíritu para tener victoria. Amén. La Biblia es fuente de crecimiento espiritual. Eso está en 1 Pedro 2:2. Crecimiento espiritual. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ven? Crecemos por la palabra, crecemos por congregarnos, crecemos por orar. Pero tú no puedes decir voy a orar y no va a leer la palabra. No. Y también que voy a leer la palabra y no voy a orar. Ahí tenemos las 2 corrientes, la muy espiritual y la muy dogmática. Debemos estar en el medio. Espíritu y palabra, ambos. ¿Ok? Ambos. En el Antiguo Testamento, en la época hasta Malaquías, la palabra de Dios se sostenía con el Espíritu y los profetas. Los profetas, Dios hablaba a través de ellos y el sacerdote consultaba a Dios. Entonces, fíjense que el arca lleva y trae. Los 2 palos delante llevan, los 2 palos de atrás traen. Entonces, estos 2 primeros son profeta y el Espíritu. Los otros de atrás son palabra y el Espíritu.
Si tú no le quitas un palo, se cae el arca. Y el arca significa la presencia de Dios. Amén. Por tanto, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que escudriñar la palabra. No leerla, escudriñarla, orar, pedir la unción del Espíritu Santo. Él nos revela, Él nos enseña. Porque esto no es con intelecto, esto es con el Espíritu. Amén. Así crecemos para salvación. Crecemos para hacerle de bendición a otros. Ven. La Biblia es fuente de poder. Es fuente de poder. El Espíritu también es fuente de poder. Y Jesús le dijo, no se vayan hasta que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero leemos en Romanos 1:16 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los judíos primeramente y también para el griego. Y cuando dice griego, métase todos nosotros, nos metemos ahí. Amén. Usted ve que es una combinación, que no puede andar ni que con un solo. Entonces, el que se va con nada más el dogma y la palabra está caminando mal, no está caminando porque se cae. Y el que se va con nada más, mucha habla en lengua, y mucha habla en lengua, y mucha habla en lengua, y nada de estudio, también está mal. Y debemos ser equilibrados. Así como crecemos nosotros físicamente, tenemos que crecer en las cosas de Dios. Amén. La Biblia es fuente de dirección, nos dirige, nos ayuda. Salmo 119, versículo 105. ¿Quién me lo dice sin buscarlo? Versículo 105. Es bueno recordar. Yo no lo sabía, estoy diciendo a ustedes, como tratar de meterlo aquí. 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay que grabar. Tú ibas a decir, yo sé, tú me dijiste que iba a estar ahí. Yo me lo sé, pero no me sé la cita. No, pero digo. Por eso no dije nada. Entonces, miren ahora, volvemos al primer capítulo, al primer versículo que leímos. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Que lo tienen anotado. Yo le voy a leer 3 versiones. Ok. La traducción Las Américas dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Aquí ustedes pueden buscar su computadora. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Fíjate que es un lenguaje más llano. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Están viendo qué bonito? Para nosotros. Ahora, la palabra de Dios para todos dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer todas las cosas de bien. Y esta versión, que quizás ustedes no han oído hablar, quizás tú, Nelson, se llama pechista, es una que está pegada más al arameo y a esas cosas de ella. Dice, el Señor me proveyó esa Biblia con una persona que me la regaló. Toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu, me gusta esa, es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena ¿Cómo obra. se llama esa versión? Peshita, se escribe P-E-S-H-I-T-T-A. Bien. Las escrituras en 2 Timoteo 3:15 están descritas como continuamente capaces para hacer sabio a todo hombre para salvación. Para salvación. Fíjense bien, ¿eh? Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, le dice Pablo a Timoteo, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Las Escrituras. ¿El Antiguo Testamento perdió su vigencia? No. Dice que ese es el ayo que nos lleva a Cristo. Algunos creen que está anulado. El ayo era que en la época de Jesús había un
caballero que trabajaba para la familia, que llamaba esclavo, y él llevaba al niño a la escuela, y su responsabilidad era llevarlo de la casa de los amos a la escuela, y ahí llegaba su responsabilidad. Lo dejaba en la escuela y volvía. Cuando dice que la ley es el año, cuando lleva, la ley nos deja en Cristo. Y Cristo nos sigue enseñando. Pero lo que ella enseñó, mi hermano. Amén. Es importante que sepan eso. Los hombres aprenden el camino de la salvación por medio de las escrituras. ¿Por qué que viene la fe? Por el oír que acorintellado, el litín, diario libre, la palabra. Cuando en el versículo 16 habla de toda la escritura, oigan bien esto, se refiere de manera concreta al Antiguo Testamento, que ellos tenían pergamino y tenían acceso, quizás no todos lo tenían acceso, y aquellas porciones del Nuevo Testamento que existían ya. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, existían algunas versiones que ellos podían usarlas. Tenemos a 1 Timoteo, tenemos a Lucas, y posiblemente también estaba Tesalonicenses, que fue el primer libro que se llegó a escribir, no fueron los evangelios. Y otros dicen que fue Tesalonicenses. Vamos a decir, Marcos y Tesalonicenses van a ir corriendo y en pareja, por lo que sabemos que son primeros. Y Pedro habla en 2 de Pedro 3:16, Pedro habla de las epístolas de Pablo. Oye lo que dice Pedro. Y tener por salud, en 2 de Pedro 3:16, que la noche. Dice, y tener por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Ven, la está citando. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender para ellos en esta época, y también para nosotros también, las cuales los indotos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. ¿Ven? Entonces en nuestro caso, cuando dice toda la escritura, en nuestro caso es todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, pero sí, con su sacrificio, Él echó por el suelo todos los sacrificios que se hacían antes. Ya ni que matar becerro, ni cordero, ni paloma, ni cigua. Él lo hizo todo perfecto. Es lo único que está abolido. Y cuando Él dice, yo soy el Señor del sábado, yo soy tu descanso, pero yo no discuto con nadie. Que quiera no comer los sábados, que no coma. Yo sí como. Amén. Porque es así. Entonces, vamos a ver varios puntos de esta cita, que es el centro de lo que estamos hablando, de la importancia de la palabra para nosotros. Primero, dice que son inspiradas, pero en la Biblia, que yo le dije, ¿cómo fue que dice la pechita? Dice otra cosa. Que es escrita. Que ha sido escrita por el Espíritu. ¿Ven? Por eso leí las versiones. Dice, en la de nosotros, dice que son inspiradas, pero ellos escribieron la misma palabra de Dios sin error. Así leemos en 1 Corintios 2:13, hablando de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Segundo, útil para enseñanza y doctrina, impartir conocimiento concerniente a la revelación de Dios en Cristo. Eso es enseñar y doctrina. También nos enseña la Trinidad, los ángeles, el pecado, la salvación, la santificación, la iglesia, el futuro. Ven. Predicación, edificación, enseñanza, evangelización y etc. Tercero, útil para la reprensión. Nos enseña lo que desagrada a Dios. También para refutar errores y responder al tentador. Para esto es útil con nosotros.
enseñar a alguien que ha obrado mal. Ahora, lo que damos ahí no, el cuarto que dice, para corrección. Porque si tú reprendes y no da la oportunidad de que haya corrección, no está haciendo nada. ¿Cómo fue que le dijo Jesús a la mujer sorprendida en adulterio? Vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. Ahora vete y no peques más. Ven, útil para corrección, no solo señala lo que es erróneo, sino que nos enseña cómo corregir, cómo enderezar. ¿Entendido? Cuarto, útil para instrucción en justicia. La gracia de Dios nos enseña a vivir vida piadosa, pero la Biblia nos da la manera detallada de las cosas que constituyen una vida piadosa. No tomar el nombre de Dios en vano, no matarás, no adulterarás, no esto. Los frutos de la carne son esto y esto, airaos pero no pequéis, no se oculte el sol sobre el ojo. Nos va diciendo cómo hacer, tener una vida piadosa. El objetivo de la salvación es que estemos aptos para toda buena obra. Toda la escritura, todo y cada una de sus partes fueron sopladas por Dios, como dice ese escritor. No fue inspiración, porque un poeta se inspira, pero fueron sopladas por Dios. Ustedes quieren que también, cuando lean las versiones de la Biblia, leanla con sentido crítico. No entren en polémica con nadie. Pero háganse preguntas. Háganse preguntas. ¿Y por qué esto? Déjame buscar otra versión. Déjame buscar otra. Déjame buscar otra. Déjame buscar otra. Déjame ver si aparece una que esté apegada a los manuscritos. Háganse preguntas. Porque hay muchas cositas, sobre todo con la primera que se hizo, que fue siendo la única iglesia que había, la católica, que fue la que vino y hizo las traducciones. Hay muchas cositas que fueron adrede, puestas así, suerte que ya han venido muchas versiones, con el fin de no ser muy claro. El ejemplo que yo pongo es cuando dice en Romano que Pablo dijo, el fin de la ley es Cristo. Y si la palabra que está ahí es la palabra en griego telo, y telo significa objetivo, finalidad, ¿por qué tengo que poner fin? ¿Por qué no pongo finalidad? Entonces, esas son las cositas que hay que tener pendientes de eso. Amén. El objetivo de la salvación es que estemos aptos para toda buena obra. Toda la escritura, toda y cada una de sus partes fue soplada por Dios. El neuma, el Espíritu de Dios, alentó, dio aliento en cada letra, cada sílaba y cada una de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra que debía aparecer ahí no es inspirada, debía aparecer expirada por Dios. Que Dios mismo fue que la dio. Dios intervino, ahora miren cómo lo hizo. Miren cómo lo hizo. Porque cuando dice que el Espíritu se sujeta al profeta, no entienda que muchas veces quiere decir, no, que tiene que ser que sea fulano que hable. No, no, se refiere a la persona que Dios le está dando la palabra. Si usted dice, no lo voy a dar ahora, y Dios quiere que sea para ahora, lo va a buscar otro. Pero Él no lo va a obligar a usted que usted lo haga. No lo va a obligar. Ahora usted dice así, Señor, dime, esto es para ahora. Señor, ¿cómo quiere que lo diga? Señor, ¿cuándo quiere que lo diga? Entonces, ahí tú estás dialogando con Dios, porque el Espíritu es, pues veremos si damos tiempo para hablar del Espíritu. Entonces, ese inspirada por Dios, Dios intervino de forma sobrenatural, oigan esto, en el funcionamiento psicológico espiritual de los sagrados escritores. Dios actuó de manera sobrenatural en el funcionamiento psicológico espiritual de los escritores, moviendo sus facultades superiores, mente, corazón, memoria y voluntad, de tal forma que pensasen y dijesen solo lo que Dios quería. Ahora, ¿haciendo qué? Echando ellos a mano su formación. Por eso cada uno imprimió su estilo personal.
el Espíritu es así. Los que eran carpinteros hablaron como carpinteros, los que eran pastores hablaron como pastores, los que eran conocedores hablaron como conocedores, los que no tenían conocimiento que dieron sabiduría y que dieron los proverbios, Eclesiastés, porque Dios le dio la sabiduría a Salomón. ¿Estamos viendo? Eso es lo correcto de ese versículo. Dios agarró, se metió en su mente, en su psicología, en su alma. Le dijo, te doy esto, ahora tú lo das con tus palabras. Que te van a entender la gente que te conocen a ti, conocen tus palabras. Bueno, es importante que nos hablemos eso. Fue que Dios sopló, Dios inspiró. Por eso la importancia de nosotros recurrir a la Biblia diariamente, no con prisa, no por salir. Hagan de eso un deleite. Hagan un deleite de eso. Porque en realidad es un deleite. Una amiga mía, que es muy amiga de ella, que era de aquí, ella tuvo muchas relaciones con la gente, que yo tuve relaciones también con los mesiánicos, los rabinos. Ella me dijo un día, mira, ¿saben qué me dijo el rabino? Que el tiempo que tú le dedicas a la Biblia es igualito que el tiempo que tú tienes en oración. O sea, tiene la misma calidad para Dios. No estoy diciendo que quitando uno por el otro, pero sí tiene la misma calidad. Si tú te metes en serio a escudriñar las Escrituras. Amén. ¿Qué la tenemos? ¿Cómo estamos? Ya terminamos. Ahí iniciaba el otro punto. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero para el próximo sábado que ustedes busquen su Biblia y me busquen a Joel. Ese es el segundo, porque va a haber otra cosita que quiero que hagan. Joel, creo que 2:14, ¿verdad? 7:6. El culto lleva casi como esa. Qué bueno. Joel 2, del 28 al 32. Yo quiero que ustedes se metan hondo y me digan las implicaciones que tuvo esto. Si rompió con ciertas cosas, ciertas formas de ser de la época. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahí con eso? Ese derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que es lo que vamos a ver el sábado que viene. No me vengan con cositas sencillas, Métanse bien. Le voy a dar una cosita. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. En esa época, tienen que decirme qué pasa ahí. Porque las hijas eran quinta categoría o sexta categoría. Me tienen que hablar de eso. Así que sigan leyendo y sigan averiguando para que me digan qué fue lo que Dios hizo. Amén. Entonces, ustedes ahora me van a buscar a lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. A cada una de esas cosas que hace la palabra, denme la explicación útil para enseñar. Redarguir cuando ti te convencen de algo que tú estás haciendo mal. Me van a explicar todo eso. Corregir, enseñar, instruir. Escriban que sea 10 páginas cada uno.
yo pensaba que era hablar, ¿no? Sí, para que después me hable. Ah, tú lo vas a decir de memoria, gloria a Dios. No, porque si yo lo voy a buscar, Tú ¿cómo me lo voy a tienes aprender? sangre judía que memoriza todo. Ah, sí. Entonces, Gino y usted, mi hermana, vengan a las 6:15 para que tengamos la hora y Bueno, 15 hermano, minutos. eso fue un pantalón para que tú veas cómo te... Yo me mojé también. Sí, necesito, diablo. Yo sé que lo que Yo ponen sé, yo los sé. coches. Pero me oren para que llueva el sábado que viene. No, 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 bien. no. Bien, sí. Bien, ¿alguna pregunta? Para ustedes muy importante escudriñar, buscar, entender, comprender, hacer preguntas, preguntar al Espíritu, seguir buscando, preguntarle a otro y hurgar es la palabra necesaria. Cualquier cosita que ustedes ven un cambio, ¿por qué pasó esto? Es así que ¿por qué pasó esto? Entonces caigan atrás eso. Amén. En el rubro usted ya llegó de visita. Gloria a Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo de nuestros hermanos que están aprendiendo más de ti para conocerte más. Te pido en el nombre de Jesús que tú sigas derramando sobre ellos sabiduría de lo alto y que cada cosa que ellos aprendan sepan que esa es tu vida, Señor. Necesitamos conocer más de ti, para amarte más. Gracias por ello, gracias por Soto, gracias por Nelson. Gracias, Señor, porque tú eres quien ha puesto en estos jóvenes el querer como el hacer y hacer tu voluntad. Así que te pido, Espíritu Santo, que ellos culminen en victoria este curso. Señor, que se den ánimo unos con otros y que cuando vean que uno se está deteniendo, que lo tomen de la mano, porque el plan tuyo es que todos lleguemos a la meta ese día grande y precioso. Así que gracias por ello, Señor, y ahora nos despedimos de este lugar, no de tu presencia, que cada una de las cosas que vamos a hacer a partir de ahora, tu presencia vaya con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.